Biografía de Albert Einstein. Biografía 41x60. Durante los 5 años en los que Hans Albert vivió en Carolina del Sur, antes de trasladarse al Tecnológico de California y, más tarde, a Berkeley, Einstein cogió el tren en varias ocasiones para ir a verle. Allí hablaban de problemas de ingeniería que le recordaban a Einstein sus días en la oficina de patentes suiza. Por las tardes, a veces, recorría las calles y bosques de las inmediaciones, a menudo sumido en sus pensamientos, generando pintorescas anécdotas entre los asombrados lugareños que habían de ayudarle a encontrar el camino de vuelta a casa. 1175. Dada su condición de enfermo mental, a Edward no se le permitió emigrar a Estados Unidos. Conforme su enfermedad iba progresando, su rostro se iba hinchando y su hablar se hacía más lento. A Marie le resultaba cada vez más Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 586. Preparado por Patricio Barros. Problemático llevárselo a casa, de modo que sus estancias en la institución mental se fueron haciendo cada vez más prolongadas. La hermana de Mileva, Zorka, que había ido a cuidar de ellos, sucumbió a sus propios demonios. Tras la muerte de su madre se volvió alcohólica, quemó por accidente todo el dinero de la familia, que estaba escondido en un viejo hornillo, y murió sola en 1938, en un suelo cubierto de paja y rodeada únicamente de sus gatos. 1176. Marik superó todo aquello, aunque en un estado de creciente desesperación. La política de preguerra visto retrospectivamente, se puede afirmar que el auge de los nazis representó un reto moral fundamental para Estados Unidos. En aquella época, sin embargo, eso no estaba tan claro. Especialmente en Princeton, que era una población de talante conservador, y en su universidad, que albergaba a un sorprendente número de estudiantes que compartían la vaga actitud antisemita de una parte de su clase social. Una encuesta realizada en 1938 entre los estudiantes de primer año reveló unos resultados que hoy parecen asombrosos, y que deberían haberlo parecido también entonces. Adolf Hitler ocupaba el primer lugar en la lista de las personas vivientes más notables. El segundo era Albert Einstein. 1177. ¿Por qué odian a los judíos? Escribiría en un artículo para el popular semanario Collier's aquel mismo año. En el artículo, Einstein no se limitaba a explorar el antisemitismo, sino que también trataba de explicar cómo el credo social que encamaban la mayoría de los judíos, y de acuerdo con el cual trataba de vivir él mismo, formaba parte de una larga y orgullosa tradición. El vínculo que ha unido a los judíos durante miles de años y que les une hoy es, sobre todo, el ideal democrático de la justicia social junto con el ideal de la ayuda mutua y la tolerancia entre todos los hombres. 1178. Su afinidad con el resto de los judíos, y su horror ante la difícil situación que atravesaban, le llevaron a esforzarse en aliviar a los refugiados. Aquella fue Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 587. Preparado por Patricio Barros. Una tarea tanto pública como privada. Pronunció docenas de discursos en favor de la causa, asistió a cada vez más cenas en calidad de homenajeado, e incluso dio algún ocasional recital de violín para organizaciones como el Comité de Servicio de los Amigos Americanos o el Llamamiento Pro Unidad Judía. Un truco que empleaban los organizadores de aquellos actos consistía en hacer que la gente escribiera sus cheques a nombre del propio Einstein, y luego los endosaba a una organización benéfica. De ese modo, el donante conservaba como recuerdo un cheque cancelado con la firma de Einstein. 1179. Asimismo, respaldó discretamente a montones de personas que necesitaban garantías financieras para poder inmigrar, especialmente cuando en Estados Unidos empezó a resultar más difícil obtener visados. Einstein también se convirtió en defensor de la tolerancia racial. Cuando la contralto afroamericana Marian Anderson fue a Princeton para dar un concierto en 1937, la posada Nassau Inn se negó a darle habitación. Entonces Einstein la invitó a alojarse en su casa de Mercer Street, en un gesto simbólico profundamente personal además de público. 2 años después, cuando se le prohibió actuar en el Constitution Hall de Washington, la cantante daría el que se convertiría en un histórico concierto gratuito en la escalinata del monumento a Lincoln. Luego, cada vez que regresara a Princeton, se alojaría en casa de Einstein. Su última visita se produciría solo 2 meses antes de la muerte de este.
1180. Un problema que planteaba la predisposición de Einstein a suscribir toda clase de movimientos, llamamientos y presidencias honorarias era que, como antaño, atraía sobre sí toda clase de acusaciones afirmando que era un títere en manos de quienes no representaban otra cosa que una avanzadilla de los comunistas o de otros subversivos. A este supuesto pecado vendría a añadírsele, a ojos de quienes recelaban de su lealtad, el hecho de que se negara a adherirse a determinadas campañas que atacaban a Stalin o a los soviéticos. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 588. Preparado por Patricio Barros. Así, por ejemplo, cuando en el año 1934 su amigo Isaac Don Levine, cuyos escritos anticomunistas Einstein había respaldado anteriormente, le pidió que firmara una petición condenando el asesinato de presos políticos por parte de Stalin, esta vez Einstein se mostró reacio. También yo lamento inmensamente que a los líderes políticos rusos se les vaya la mano, le escribió Einstein. Pese a ello, no puedo adherirme a su petición. Esta no tendrá efecto alguno en Rusia. Los rusos han demostrado que su único objetivo es en realidad la mejora de la totalidad del pueblo ruso. 1181. Era aquella una visión difuminada de los rusos y del régimen asesino de Stalin. Una visión que la historia revelaría errónea. Pero Einstein estaba tan empeñado en combatir a los nazis, y se sentía tan molesto por el hecho de que Levine hubiera pasado tan radicalmente de la izquierda a la derecha, que reaccionó con firmeza frente a quienes comparaban las purgas rusas con el holocausto nazi. En 1936 se iniciaron en Rusia una serie de juicios, todavía de mayor envergadura, relacionados con los partidarios del exiliado León Trotsky, y de nuevo Einstein desairó a algunos de sus antiguos amigos de la izquierda que ahora habían pasado a ser ardientes anticomunistas. El filósofo Sidney Oak, antiguo marxista, escribió a Einstein pidiéndole que hablara en favor de la creación de una comisión pública internacional que asegurara que Trotsky y sus seguidores tuvieran una vista justa en lugar de un simulacro de juicio. No cabe duda de que a toda persona acusada debe dársele la oportunidad de demostrar su inocencia, respondió Einstein. Y lo mismo vale ciertamente para Trotsky. ¿Pero cómo lograrlo? Einstein sugirió que sería mejor hacerlo en privado, en lugar de mediante una comisión pública. 1182. En una carta bastante larga, Oak trató de rebatir cada uno de los argumentos de Einstein, pero este no estaba interesado en discutir con él y ni siquiera le respondió. De modo que Oak le llamó por teléfono a Princeton. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 589. Preparado por Patricio Barros habló con él en Ducas, y de algún modo logró atravesar su escudo defensivo y acordar una entrevista. Einstein recibió a Oak cordialmente, le hizo pasar a su estudio guarida, encendió su pipa y se dirigió a él en inglés. Tras escuchar de nuevo sus argumentos, Einstein le reiteró sus simpatías, pero le dijo que consideraba que era poco probable que el asunto diera algún resultado. Desde mi punto de vista, declaró, tanto Stalin como Trotsky son gángsteres políticos. Oak diría posteriormente que, pese a estar en desacuerdo con Einstein, podía comprender sus razones, especialmente debido a que Einstein subrayó que era consciente de lo que los comunistas eran capaces de hacer. Vestido con una vieja sudadera, y sin calcetines, Einstein acompañó luego a Oak hasta la estación de tren. Por el camino, le expresó su rabia contra los alemanes. Estos, le dijo, habían saqueado su casa de Caput buscando armas comunistas, y lo único que pudieron confiscar fue un cuchillo de pan. Una de las observaciones que hizo resultaría ser bastante profética. Si hay guerra, observó, Hitler se dará cuenta del daño que ha hecho a Alemania al expulsar a los científicos judíos. 1183. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 590. Preparado por Patricio Barros. Capítulo 20. El entrelazamiento cuántico. 1935. Contenido. La fantasmagórica acción a distancia. El gato de Schrödinger. Física y realidad contracorriente. La fantasmagórica acción a distancia. Los experimentos mentales que Einstein había lanzado como granadas contra el templo de la mecánica cuántica apenas habían dañado el edificio. En realidad, incluso habían ayudado a ponerla a prueba y a comprender mejor sus implicaciones. Pero Einstein seguía resistiéndose a ella, y seguía ideando nuevas formas de demostrar que las incertidumbres inherentes a las interpretaciones formuladas por Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born y otros significaban meramente que en su explicación de la realidad faltaba algo.
Justo antes de que abandonara Europa en 1933, Einstein asistió a una conferencia de Leon Rosenfeld, un físico belga con ciertas inclinaciones filosóficas. Cuando esta terminó, Einstein se levantó para plantear una pregunta. Supongamos que se pone en movimiento a dos partículas, cada una en dirección hacia la otra, y ambas con el mismo momento, muy grande, y que éstas interactúan mutuamente durante un tiempo muy breve cuando pasan por unas posiciones conocidas, postuló. Cuando las partículas han salido rebotadas, un observador mide el momento de una de ellas. Entonces, a partir de las condiciones del experimento, obviamente podrá deducir el momento de la otra partícula, añadió Einstein. Sí, por el Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 591 preparado por Patricio Barros Contrario, prefiere medir la posición de la primera partícula, podrá decir dónde está la otra. Dado que las dos partículas estaban distanciadas una de otra, Einstein podía afirmar, o al menos suponer, que toda interacción física ha cesado entre ellas. Así, su desafío a la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, planteado en forma de pregunta a Rosenfeld, era muy simple. ¿Cómo puede verse influenciado el estado final de la segunda partícula por una medición realizada en la primera? 1184 Con los años, Einstein se había adherido cada vez más al concepto de realismo, la creencia de que hay, según sus propias palabras, una situación fáctica real que existe independientemente de nuestras observaciones. 1185 Esta creencia era un aspecto de su malestar frente al principio de incertidumbre de Heisenberg y otras tesis de la mecánica cuántica que afirman que son las observaciones las que determinan las realidades. Con su pregunta a Rosenfeld, Einstein desplegaba otro concepto más, el de localidad. XXX en otras palabras, si dos partículas se hallan espacialmente distantes una de otra, lo que le ocurra a la primera es independiente de lo que le ocurra a la segunda, y no hay ninguna señal, fuerza o influencia que pueda desplazarse entre ellas más deprisa que la velocidad de la luz. Observar o golpear una partícula, postulaba Einstein, no podía alterar o empujar instantáneamente a otra que estuviera alejada de ella. La única forma en que una acción en un sistema puede afectar a otro sistema distante es que alguna onda o señal o información viaje entre ellas, un proceso que tendría que obedecer al límite de la velocidad de la luz. Eso valía incluso para la gravedad. Si el Sol desapareciera de repente, ello no afectaría a la órbita de la Tierra hasta unos 8 minutos después, que es la cantidad de tiempo que necesitaría ese cambio en el campo gravitatorio para propagarse a la Tierra a la velocidad de la luz. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 592 preparado por Patricio Barros Como decía Einstein. Hay un supuesto que, en mi opinión, debemos mantener absolutamente. La situación fáctica real del sistema S2 es independiente de lo que se haga con el sistema S1, que está espacialmente separado del primero. 1186 Se trataba de algo tan intuitivo que parecía evidente. Pero, como señalaba el propio Einstein, era solo un mero supuesto. Es decir, algo que todavía no había sido probado. Para Einstein, realismo y localismo eran puntales de la física mutuamente relacionados. Como le diría a su amigo Max Born, acuñando una memorable frase. La física debería representar una realidad en el tiempo y en el espacio, libre de la fantasmagórica acción a distancia. 1187 Una vez establecido en Princeton, Einstein empezó a perfeccionar su experimento mental. Su compañero de trabajo Walter Mayer, menos leal a Einstein de lo era este con respecto a él, se había ido distanciando del frente de lucha contra la mecánica cuántica. De modo que Einstein recabó la ayuda de Nathan Rosen, un nuevo miembro del instituto de 26 años de edad, y Boris Podolsky, un físico de 49 años al que Einstein había conocido en el Tecnológico de California, pero que luego se había trasladado también al instituto. El artículo de 4 páginas resultante de aquella colaboración, publicado en mayo de 1935 y conocido como el artículo EP por las iniciales de sus autores, sería el más importante de los que escribiría Einstein desde su traslado a Estados Unidos. ¿Puede considerarse completa la descripción de la realidad física que da la mecánica cuántica? Se preguntaba en el título del artículo. Rosen hizo una gran parte del trabajo matemático, y Podolsky se encargó de redactar la versión inglesa publicada. Aunque habían discutido extensamente el contenido del artículo, a Einstein le disgustó el hecho de que Podolsky hubiera enterrado su clara base conceptual bajo un montón de formulaciones matemáticas.
No ha salido tan bien como yo había deseado originalmente, se quejaría Einstein a Schrödinger justo después de su publicación. Lejos Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 593 preparado por Patricio Barros de ello, lo esencial ha quedado, por así decirlo, ahogado bajo la formulación. 1188 A Einstein también le molestó que Podolsky filtrara el contenido del artículo al New York Times antes de que se publicara. El titular del periódico rezaba: Einstein ataca la teoría cuántica / el científico y dos colegas la consideran incompleta por más que sea correcta. Einstein, obviamente, había sucumbido en más de una ocasión a la tentación de conceder entrevistas sobre artículos de inminente publicación, pero esta vez afirmó estar consternado por aquella costumbre. Mi costumbre habitual es discutir los asuntos científicos solo en el foro apropiado, escribió en una declaración al Times, y desapruebo la publicación anticipada de ningún anuncio relativo a tales asuntos en la prensa profana. 1189 En el artículo en cuestión, Einstein y sus dos coautores empezaban por definir su premisa realista. Si podemos, sin perturbar en absoluto a un sistema, predecir con certeza el valor de una cantidad física, entonces es que existe un elemento de realidad física correspondiente a esa cantidad física. 1190 En otras palabras. Si, por algún proceso, podemos conocer con absoluta certeza la posición de una partícula, y no hemos perturbado a dicha partícula por el hecho de observarla, entonces podemos afirmar que la posición de la partícula es real, que existe en una realidad totalmente independiente de nuestras observaciones. Luego el artículo pasaba a ampliar el experimento mental de Einstein sobre las dos partículas que han colisionado, o que han fluido en direcciones opuestas a partir de la desintegración de un átomo, y que, en consecuencia, tienen propiedades que se hallan correlacionadas. Podemos realizar mediciones de la primera partícula, afirmaban los autores, y a partir de ahí conocer datos de la segunda sin perturbar en modo alguno a esta segunda partícula. Midiendo la posición de la primera partícula, podemos determinar con exactitud la posición de la segunda. Y podemos hacer lo mismo con el momento. De acuerdo con nuestro criterio de realidad, en el Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 594 preparado por Patricio Barros Primer caso debemos considerar que la magnitud P es un elemento de realidad. En el segundo caso, la magnitud Q es un elemento de realidad. Dicho en términos más sencillos, en cualquier instante dado, la segunda partícula, que no ha sido observada, tiene una posición que es real y un momento que es real. Estas dos propiedades son rasgos de realidad que la mecánica cuántica no explica. En consecuencia, la respuesta a la pregunta del título del artículo debería ser que no, que la descripción de la realidad que da la mecánica cuántica no es completa. 1191 La única alternativa, afirmaban los autores, sería afirmar que el proceso de medición de la primera partícula afecta a la realidad de la posición y de la segunda. Pero no cabe esperar que ninguna definición de realidad razonable permita tal cosa, concluían. Wolfgang Pauli le escribió a Heisenberg una larga y airada carta. Einstein ha vuelto a expresarse públicamente sobre la mecánica cuántica, junto con Podolsky y Rosen, que, por cierto, no constituyen muy buena compañía, decía furioso. Ya se sabe que cada vez que eso ocurre es una catástrofe. 1192 Cuando el artículo EPR llegó a manos de Niels Bohr, en Copenhague, se dio cuenta de que, una vez más, se veía obligado a desempeñar el papel, que también desempeñara ya en los congresos Solvay, de defender la mecánica cuántica frente a un nuevo ataque de Einstein. Este ataque cayó sobre nosotros como un jarro de agua fría, informaría un colega de Bohr. Su efecto en Bohr fue extraordinario. Este había reaccionado a menudo ante tales situaciones andando nerviosamente de un lado a otro y murmurando entre dientes. Einstein, Einstein, Einstein. Pero esta vez añadió también algunos ripios relativos a sus colaboradores. Podolsky, o Podolsky, yo Podolsky, Sio Podolsky. 1193 Se abandonó todo lo que teníamos entre manos, recordaría el colega de Bohr. Debíamos aclarar aquel malentendido de inmediato. Pese a la intensidad de su esfuerzo, Bohr necesitó más de 6 semanas dedicadas a Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 595 preparado por Patricio Barros Preocuparse, escribir, revisar, dictar y hablar en voz alta para poder enviar finalmente su respuesta a EPR. Dicha respuesta era más larga que el artículo original.
En ella, Bohr se desdecía de parte de lo que había constituido un aspecto del principio de incertidumbre, que la perturbación mecánica causada por el acto de observación era una de las causas de la incertidumbre. Admitía que en el experimento mental de Einstein no hay posibilidad de una perturbación mecánica del sistema objeto de investigación. 1194 se trataba de una importante admisión. Hasta entonces, la perturbación causada por una medición había formado parte de la explicación física de Bohr de la incertidumbre cuántica. En los congresos Solvay, este había rebatido los ingeniosos experimentos mentales de Einstein mostrando que el conocimiento simultáneo de, pongamos por caso, la posición y el momento resultaba imposible, al menos en parte, debido a que la determinación de un atributo causaba una perturbación que hacía imposible medir luego el otro atributo con exactitud. Sin embargo, empleando este concepto de complementariedad, Bohr añadía una significativa salvedad. Señalaba que las dos partículas formaban parte de un mismo fenómeno global. Puesto que habían interactuado, las dos partículas estaban ahora mutuamente entrelazadas. Formaban parte de un fenómeno global o de un sistema global que tenía una función cuántica. Además, señalaba Bohr, el artículo EPR no disipaba realmente el principio de incertidumbre, según el cual no es posible conocer a la vez la posición y el momento precisos de una partícula en el mismo instante. Einstein tenía razón en que, si medimos la posición de la partícula A, podemos conocer de hecho la posición de su gemela distante B. Del mismo modo, si medimos el momento de A, podemos conocer el momento de B. Sin embargo, aunque podamos imaginar que medimos la posición y luego el momento de la partícula A, y adscribir así una realidad a dichos atributos en la partícula B, no podemos de hecho medir ambos atributos con exactitud en un instante. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 596 preparado por Patricio Barros dado para la partícula A, y, en consecuencia, tampoco podemos conocerlos ambos con exactitud para la partícula B. Brian Greene, analizando la respuesta de Bohr, lo ha expresado de un modo más sencillo. Si uno no tiene entre manos los dos atributos de la partícula que se mueve hacia la derecha, tampoco los tiene para la partícula que se mueve hacia la izquierda. Así pues, no hay conflicto alguno con el principio de incertidumbre. 1195 Einstein, sin embargo, seguía insistiendo en que había precisado un importante ejemplo del carácter incompleto de la mecánica cuántica, mostrando cómo ésta violaba el principio de separabilidad, que afirma que dos sistemas que están espacialmente separados tienen una existencia independiente. Asimismo, violaba el principio de localidad, relacionado con el anterior, y que afirma que una acción en uno de esos sistemas no puede afectar al otro de manera inmediata. Como partidario de la teoría del campo, que define la realidad empleando un continuo espacio-temporal, Einstein creía que la separabilidad era un rasgo fundamental de la naturaleza. Y como defensor de su propia teoría de la relatividad, que se había desembarazado de la fantasmagórica acción a distancia del cosmos newtoniano y decretaba, en cambio, que tales acciones obedecen al límite de la velocidad de la luz, creía también en la localidad. 1196 El gato de Schrödinger. Pese a su éxito como pionero de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger se hallaba entre quienes alentaban a Einstein a bajar los humos al grupo de Copenhague. Su alianza se había forjado en los congresos Solvay, donde Einstein hacía de abogado del diablo y Schrödinger observaba con una mezcla de curiosidad y simpatía. ¿Era aquella una lucha solitaria?, se lamentaría Einstein en una carta dirigida a Schrödinger en 1928. La tranquilizadora filosofía, o religión, de Heisenberg y Born está tan delicadamente elaborada que, por el momento, proporciona un suave cojín. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 597 preparado por Patricio Barros para el verdadero creyente, del que no se le puede levantar muy fácilmente. 1197 No resulta sorprendente, pues, que Schrödinger le enviara a Einstein una nota de felicitación en cuanto leyó el artículo EPR. Ha agarrado del cuello públicamente a la mecánica cuántica dogmática, escribió. Y unas semanas después añadía alegremente. Ha agitado a todo el mundo como un lucio en una pecera. 1198 Schrödinger acababa de visitar Princeton, y Einstein seguía esperando, en vano, poder convencer a Flexner de que le contratara para trabajar en el instituto. En su posterior avalancha de correspondencia con Schrödinger, Einstein empezó a conspirar con él sobre el modo de echar por tierra la mecánica cuántica. Yo no creo en ella, declaraba Einstein abiertamente.
ridiculizaba como espiritualista la noción de que pudiera existir una fantasmagórica acción a distancia, y atacaba la idea de que no había realidad fuera de nuestra capacidad para observar las cosas. Esta orgía empapada de epistemología debería quemarse, decía. Pero sin duda usted sonreirá y pensará que, después de todo, más de una puta joven se convierte en una vieja beata, y más de un joven revolucionario se convierte en un viejo reaccionario. 1199 En efecto, Schrödinger si sonreía, le diría a Einstein en su respuesta debido a que él mismo había pasado de revolucionario a viejo reaccionario. Había una cuestión, sin embargo, en la que Einstein y Schrödinger discrepaban. Este último no creía en el carácter sagrado del concepto de localidad. Incluso acuñó el término que actualmente empleamos, entrelazamiento, para describir las correlaciones que existen entre dos partículas que han interactuado, pero que ahora se hallan distantes una de otra. Consecuentemente, los estados cuánticos de dos partículas que han interactuado deben describirse juntos, ya que cualquier cambio en una partícula se reflejará instantáneamente en la otra por muy separadas que se hallen ahora. El entrelazamiento de predicciones surge del hecho de que Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 598 preparado por Patricio Barros Dos cuerpos en un momento anterior formaban un sistema en sentido real, que es donde interactuaban, y han dejado atrás trazas el uno en el otro escribió Schrödinger. Si dos cuerpos separados entran en una situación en la que pueden influirse mutuamente, y luego se separan de nuevo, entonces se produce lo que acabo de denominar el entrelazamiento de nuestro conocimiento de los dos cuerpos. 1200 Einstein y Schrödinger empezaron a explorar juntos otra forma, una que no dependiera de temas tales como la localidad o la separación, de plantear cuestiones sobre la mecánica cuántica. Su nuevo planteamiento consistía en observar lo que ocurriría cuando un suceso acaecido en el reino cuántico, que incluye las partículas subatómicas, interactuara con objetos del mundo macroscópico, que incluye lo que normalmente vemos en nuestra vida cotidiana. En el reino cuántico no hay posición definida de una partícula, como un electrón, en un instante dado. En lugar de ello, una función matemática, conocida como función de onda, describe la probabilidad de encontrar la partícula en algún lugar concreto. Dichas funciones de onda describen también estados cuánticos, como la probabilidad de que un átomo, al ser observado, se desintegre o no. En 1925, Schrödinger había ideado su famosa ecuación para describir esas ondas, que se propagan a través del espacio y lo impregnan. La ecuación definía la probabilidad de que una partícula, al ser observada, se encontrara en un lugar o estado concreto. 1201 Según la interpretación de Copenhague desarrollada por Niels Bohr y los otros pioneros de la mecánica cuántica, en tanto no se realiza dicha observación, la realidad de la posición o el estado de la partícula consta solo de tales probabilidades. Al medir u observar el sistema, el observador hace que la función de onda se colapse y aparezca una posición o estado concretos. En una carta dirigida a Schrödinger, Einstein proponía un vivido experimento mental para mostrar por qué toda aquella teoría de funciones de onda y Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 599 preparado por Patricio Barros Probabilidades, y de partículas que no tienen posiciones definidas hasta que se las observa, no superaba su prueba de completud. Imaginaba dos cajas, una de las cuales sabemos que contiene una bola. En el momento en que nos disponemos a observar el interior de una de las cajas hay un 50% de probabilidades de que la bola esté allí. Una vez realizada la observación, las probabilidades son o bien del 100%, o bien del 0%. Pero en realidad la bola ha estado en todo momento en una de las dos cajas. Escribía Einstein. Yo describo un estado de cosas del siguiente modo. La probabilidad es del 50% de que la bola esté en la primera caja. ¿Es esa una descripción completa? No. Una descripción completa es: la bola está, o no está, en la primera caja. Así es como la caracterización del estado de cosas debe aparecer en una descripción completa. Sí. Antes de que las abra, la bola está inequívocamente en una de las dos cajas. El hecho de estar en una caja concreta solo se produce cuando levanto las tapas. 1202 Einstein prefería claramente la primera explicación, lo que constituía una manifestación de su realismo. Consideraba que había algo de incompleto en la segunda respuesta, que era el modo de explicar las cosas de la mecánica cuántica. El argumento de Einstein se basaba en algo que parece ser de sentido común.
Sin embargo, resulta que lo que parece tener sentido a veces no constituye una buena descripción de la naturaleza. Einstein era consciente de ello cuando desarrolló su teoría de la relatividad, cuestionando lo que en su época se consideraba de sentido común y obligándonos a cambiar nuestra manera de pensar sobre la naturaleza. La mecánica cuántica hace algo similar. Afirma que las partículas no tienen un estado definido excepto cuando se las observa, y que dos partículas pueden hallarse en un estado entrelazado de modo que la observación de una de ellas determina Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 600 preparado por Patricio Barros instantáneamente una propiedad de la otra. En cuanto se realiza una observación, el sistema pasa a un estado fijo. 1203 Einstein jamás aceptó tal cosa como una descripción completa de la realidad, y basándose en ello unas semanas después, a primeros de agosto de 1935, propuso otro experimento mental más a Schrödinger. Biografía generada por Biografías en español.